Bueno, yo agradecer, pero efusivamente que me hayáis invitado, ¿no? A la décima ha sido la vencida, pero yo creo que a ver si me incorporo a este seminario y puedo participar más veces, porque la verdad además de agradecer, quiero felicitar a la Federación Maranata y en particular al Primo Bere y a José Luis y a Carlos por el esfuerzo que han realizado en estos tiempos tan complicados y por lo cabezones que son, porque esto sale porque son unos auténticos cabezones, de decir que este seminario se iba a hacer y nada lo iba a parar, y han organizado una conferencia virtual que tiene una calidad excelente y extraordinaria. La verdad es que ayer tuve la oportunidad de entrar como oyente y escuchar las intervenciones que había de América Latina con los primos, el primo Jorge y la prima Ana, y la verdad es que, bueno, enseguida ha empezado a fluir el buen clima, la buena colaboración y las ganas de hacer cosas conjuntamente que tenemos y que queremos hacer. Veo al primo Bruno de Portugal por aquí y le quería dar un abrazo porque ya hace muchos años que no hablaba con él, pero bueno, que a ver si nos podemos ver pronto. Mirad, yo he hecho una cosa poco gitana y muy gaché, si me permitís la expresión, y es que he preparado una presentación técnica. ¿Y por qué he preparado una presentación técnica? Porque quiero poner en evidencia, y espero conseguirlo, tres elementos clave en lo que son las necesidades del pueblo gitano con respecto a los fondos estructurales, ¿no? Ya sabéis que mis áreas de conocimiento son el tema de la participación y los programas específicos y fondos europeos. He realizado parte de mi actividad profesional en Europa y hay una cosa que como activista, como gitano, como activista y como técnico, me molesta mucho de algunas administraciones y sobre todo me molesta mucho de algunas entidades sociales cuando argumentamos que determinadas políticas no llegan al pueblo gitano, o argumentamos que los focos de inversión no están llegando a las necesidades reales que tiene la población gitana y que quizá deberíamos de ser un poquito más innovadores y no centrarnos siempre en lo mismo de siempre. Y siempre me argumentan que no hay datos, ¿no? Que no existen datos, que esos son pensamientos que tenemos algunas entidades gitanas. Claro, si son pensamientos que tenemos unas entidades gitanas, pero son las 20 entidades gitanas que forman parte del Consejo Estatal, pues ya son un montón de entidades gitanas que representan una parte importante, ¿no? Pero es que después, cuando vas hablando, con mi nuevo cargo desde el año 2018, como bien ha dicho el primo Carlos, en la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, pues tengo que pisar barrio, tengo que pisar muchos barrios, tengo que pisar muchas poblaciones donde vive población gitana, y yo creo que hay un ligero... en inglés se dice el mismatching, ¿no? En el que no hay encaje entre lo que está programado y lo que sienten las personas que deberían de recibir esa política pública o esas actividades. Y la verdad es que cuando coges los datos y os los presento aquí porque los tengo impresos, y además me he puesto una presentación aquí a mi lado para seguirla, para que tengan los datos bien colocados, y además ahora intentaré compartir una presentación con todos y con todas vosotras. Los datos son, en mi humilde opinión, apabullantes en dos niveles que son muy interesantes. Uno, en los ritmos de ejecución, y dos, en las prioridades específicas y en cómo se gestionan esas prioridades específicas. Y ya aviso a navegantes, aquellos que estén pensando que el principio número 2 de los 10 principios fundamentales de intervención con la comunidad gitana establece que las políticas deben de ser específicas, pero no exclusivas para la comunidad gitana. Vamos a ver dónde está eso de lo específico y lo exclusivo cuando veamos los porcentajes de gasto real
que ha habido en la implementación de la estrategia española con respecto a ese tipo de políticas y cómo no se establecen principios de equidad en ninguno de los, o en casi ninguno de los programas que se establecen. Y además, y con todo el cariño y con todo el respeto, porque sabéis que yo jamás me meto en corral ajeno, jamás, es una cosa que he respetado siempre, cómo hay un elemento de, llamémosle, no sé si llamarle oligopolio, porque igual es hasta monopolio, como la financiación europea, la financiación que proviene del Fondo Social Europeo, la financiación que proviene del programa, de los programas de POISES y empleo juvenil en España, hay un porcentaje muy amplio que está concentrado en un grupo muy, muy reducido, casi te diría de una organización. Voy a decir unas organizaciones, pero casi te diría de una organización. Y repito, y sabéis, los que me conocéis, lo sabéis que jamás lo hago, pero es que os voy a enseñar una slide en el que sale claramente. Jamás critico eso. No critico que una organización tenga una asignación presupuestaria muy amplia con respecto al resto de entidades. Es que lo habrán hecho muy bien. Critico el modelo y critico la falta de posibilidades que hay de tener un principio de equidad. No de igualdad, sino de equidad, y es que todas las entidades gitanas y todas los que intervenimos en la mejora de la situación de las condiciones de vida de la comunidad gitana con los principios fundamentales y sobre todo a través de los principios y los instrumentos de financiación comunitaria, podamos tener esto. Y para ello es imprescindible que en este momento que se están gestionando todos los reglamentos, actuemos de manera coordinada y además actuemos de una forma en la que seguramente todos y todas ganamos. Quiero decir, habrá entidades que sigan teniendo un porcentaje muy elevado de financiación y habrá otras que podrán acceder a esa financiación y, por lo tanto, llegar a todos los lugares en los que se tiene que intervenir en el nivel de acceso a los fondos y sobre todo para conseguir los objetivos que marcaba la estrategia 2020, la no tan famosa, o sea, la muy famosa estrategia 2020 en el mundo social elitista y en la nada conocida estrategia 2020 en el barrio de la Mina de San Adrián del Besós, en las 1000 viviendas de Alicante o en otra, porque mire, aquí no viene nadie, ¿no? O sea, aquí seguimos igual y seguimos de esta manera. Y ese es el espacio que yo creo que deberíamos de plantear. He hecho el primer análisis y ahora, ya que he tenido la parte de activista, que si no la digo reviento, también lo tengo que confesar, hecho esto, voy a dar un paso hacia atrás, me voy a poner en plan técnico, me voy a poner en plan profesor de universidad, que si me lo permitís, y intento compartir con vosotras una presentación y vamos hablando sobre ella. A ver, creo que la veis. Sí, la veis. Voy a intentar ponerla de... Es que soy un auténtico desastre en estas cosas, ¿eh? A ver si soy capaz de ponerla, que la veáis toda. No, la veis toda, ¿no? Ahora, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo os planteo este pequeño viaje en los últimos 6 años y los próximos 7 años con la sesión, ¿no? Para mí, lo que yo quiero compartir con todos vosotros y con todas vosotras son 3 puntos muy clave. Lo primero es aquello que dicen los gitanos viejos y que a mí me gusta mucho, de que no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar ir hacia atrás con respecto a la implementación de la Estrategia Nacional de la Inclusión Social de la Población Gitana en España. Bueno, no os voy a agobiar con todos los reportes y con todo lo que se ha hecho, pero sí que quiero poneros unas pequeñas pinceladas para que veáis el planteamiento que hubo y que ha mejorado, ¿eh? Tampoco vamos a ser... críticos de manera absoluta porque hay cosas que se han mejorado. Después me gustaría entrar en el periodo de programación en los fondos europeos. Aquí seré un poco más neutro, intentaré ser un poco más neutro si es que soy capaz, que
estoy convencido que no, con esto. Y luego voy a plantear 5 retos y cinco, o sea, 5 elementos clave desde la población gitana para llegar a implementar la nueva estrategia y el pueblo gitano en España, y 5 características que se deberían de cumplir sí o sí, si de verdad queremos que la estrategia llegue a todo el mundo y que llegue a muchas más personas de las que ha llegado en el periodo anterior. Mira, empezamos el viaje y muy rápidamente. La estrategia anterior era una estrategia que estaba diseñada desde un punto de vista, si me permitís, muy liberal porque la puso en funcionamiento la comisión, el último periodo de la comisión Barroso, pero la implementó la comisión Juncker, ¿no? La comisión Juncker, si por algo ha quedado muy marcada, es porque era una comisión bueno, muy centrada en objetivos muy directos, devolución, o sea, lo que ellos llamaban el retorno de la inversión, y muy marcado en que había que tener determinados porcentajes, etcétera. Y eso impregnó en toda la política europea, incluso en la estrategia para los Roma a nivel europeo. Y por eso no es de extrañar que de todos los ámbitos que nosotros planteábamos que se deberían de haber realizado en el periodo 2014-2020, solo se plantearon, digamos, objetivos muy tangibles, muy cronometrados, por decirlo de alguna manera, y con 4 ámbitos de actuación en los que era necesario intervenir, pero se dejó de lado otros ámbitos como podía ser la lucha contra la discriminación, el antigitanismo, el empoderamiento, la capacitación de órganos intermedios, etcétera, ¿no? Y eso fue muy bien porque habilitó a unas entidades para que pudieran implementar esos fondos, que ya venían implementándolos, y lamentablemente dejó a otras en la misma situación en la que estabas, con lo que no hubo ningún empoderamiento. En el ámbito de la educación no os voy a dar los porcentajes, pero había tres elementos en la cabeza de la comisión. El primero era que había que ser capaces de avanzar la edad de acceso al sistema educativo de los niños y niñas gitanos, ¿no? Y por eso se planteaba que se tenía que, aunque sea voluntario, en muchos países es voluntaria la llegada a P3, es que había que incrementar el número de niños y niñas que iban a la guardería a través del aprendizaje prematuro, porque eso está demostrado que mejora las condiciones del alumno y de la alumna, y que mejora las posibilidades de éxito educativo a lo largo de la vida educativa. Y sobre todo también planteaban el tema de la reducción del absentismo escolar y la mejora en cuanto a éxito escolar, ¿no? Pasados unos años y con toda una intervención, con toda una actuación, según los informes, estamos dentro de los porcentajes que marcaba la Comisión Europea, pero tampoco hemos avanzado tanto. Es decir, que España ya llegaba con algunos deberes más o menos hechos, sobre todo porque ya tenía un 95% de niños y niñas escolarizadas en primaria. Seguimos teniendo que luchar mucho por el traspaso, la transición primaria-secundaria, donde hay un montón de niños y niñas que no pueden seguir ese ritmo de actuación. Y sobre todo tenemos un elemento clave, que es el acceso a los estudios de bachillerato y posobligatorio, donde se plantea también un elemento muy claro de abandono. Bien, las primeras políticas siempre marcan la idea de nosotros, sociedad mayoritaria, lo hacemos bien porque lo hemos marcado muy bien, os hemos dicho cómo teníais que hacerlo, vuelvo a repetir, os hemos dicho cómo teníais que hacerlo, y además este planteamiento dotábamos de una cierta dotación presupuestaria para que se hiciera. Pero yo, y esto es muy personal, en este sentido no se ha tenido en cuenta para nada
la especificidad del pueblo gitano con respecto, por ejemplo, y por poner un ejemplo, a los ciclos de la vida. Los ciclos de la vida de los gitanos y gitanas son diferentes, ni mejores ni peores, porque aquí es que esto no es una historia de buenos y malos, esto es una historia de respeto a la identidad cultural. Y el respeto a la identidad cultural va por delante de ser bueno o malo, ¿no? Porque si no, entramos en políticas de asimilacionismo y entonces necesitamos otro seminario y ahí sí que ya nos pondremos mucho más nerviosos y nerviosas. Pero estoy intentando ser neutro, y no sé si lo estoy consiguiendo, intentando ser neutro, cuando usted hace una política pública en favor de un determinado grupo étnico, lo primero que deberá plantearse es cuáles son los elementos culturales, las etapas de la vida, ya no me meto ni en los elementos culturales, las etapas de la vida de esa comunidad para poder adaptar esas intervenciones a esos grupos. Y lo digo claramente, no es casualidad que haya que se desplome la entrada en estudios posobligatorios. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento, un poquito más adelante, los gitanos estamos en la edad de mocear y hay otras prioridades que nuestro proceso de socialización se han llevado hacia adelante y que tenemos muy marcadas y muy vinculadas en nuestra trayectoria de vida. Pero, ¿eso significa que a los gitanos no les interese los estudios? Pues eso, los simplistas, los que les va bien el modelo, es lo que quieren decir, porque mientras esta rueda gire, ellos van a tener asegurados un protagonismo. Pero lo que está demostrado es que cuando esos jóvenes pueden tener la posibilidad, a través de una acción de discriminación positiva, como se ha hecho en Cataluña y se hace en otras comunidades autónomas, para el acceso a mayores de 25 años en la universidad, en Cataluña hemos pasado de tener 5, 8 estudiantes universitarios en las universidades públicas catalanas a creo que ahora estamos en más de 100. Y aquí el número importa, o sea, el qué hace la cosa. Cuando tú eres capaz de apoyar a ese número de gitanos y gitanas, muchos de ellos que ya tienen responsabilidades familiares y han visto que ahora necesitan tener esa segunda oportunidad, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo implementamos las políticas europeas. Hay todo un proceso de segunda oportunidad que curiosamente no está llegando a los gitanos porque está pensado desde un punto de vista estándar y no es capaz de tener cierta flexibilidad y adaptarse a lo que podría ser el ciclo de vida de la comunidad gitana, ya que es muy sencillo. Hay muchas personas que entran en el sistema de mayores de 25 años y que acaban sus estudios universitarios. Yo que soy politólogo y que estudié la carrera más solo que la uno, que no tenía ningún compañero ni ninguna compañera gitana, ahora en ciencias políticas, en la misma universidad donde yo estudié, acaban de terminar 3 jóvenes la carrera y ya viene más gente. Y ese es un cambio muy directo. Primero, un cambio para ellos mismos, un cambio para sus familias y sobre todo un cambio para los hijos e hijas de esos alumnos, porque el tema del sistema educativo lo van a tener muy claro, lo van a saber adaptar y van a saber cómo superar las dificultades. En el ámbito de la educación os quería comentar, ¿no? Cuando tú coges los datos y coges cómo planteas esto, es simplemente una cuestión de cambiar el foco. Si cambiamos el foco y no nos ceñimos exclusivamente a lo que la sociedad mayoritaria o el grupo dominante quiere, podríamos llegar a acuerdos. Y esto es lo que se llama política específica. Y esto es lo que se llama una política de equidad, no de darle lo mismo a todo el mundo, porque si a todo el mundo le das lo mismo, los que más necesitan no acaban llegando a conseguir los objetivos y los que no lo necesitan van sobrados. Esto para mí es clave a la hora de implementar una política pública. En el ámbito del empleo la propuesta había varios elementos, pero sobre todo se trataba de reducir el desempleo en la comunidad gitana. En ese sentido se han hecho muchas acciones y es verdad, y hay cosas que se han de decir claramente. Es verdad que la economía no ha acompañado, ¿no? Porque en medio de salíamos justamente de la crisis de 2008, una crisis galopante, y en todo este proceso nos hemos encontrado con la crisis del COVID y solo hay que ver todo el tema de venta ambulante, cómo se encuentra y cómo se tienen que empezar a pensar nuevas políticas para actuar en el ámbito del empleo. Pero dos cosas que
que deberíamos de plantear cuando, sobre todo cuando decimos, es que sin formación dirigida al empleo, no hay inserción laboral. Bueno, pues de la misma manera que he comentado lo otro, ¿no? Yo creo que en este sentido los itinerarios se deben de adaptar. Porque si tú a un joven de 23 años que tiene una familia compuesta por 4 miembros, ¿no? Que tiene su mujer y sus hijos, le dices que tiene que hacer un curso de 450 horas y que tiene que estar con una mano delante y otra atrás durante 450 horas formándose para posteriormente pensar que puede tener una posibilidad de acceder a un mercado laboral precarizado, te dice, bueno, y mientras tanto, estos 5 meses, ¿qué hacemos? No puedo salir a vender, no puedo salir a buscarme la vida, no puedo hacer nada y lo que tengo que hacer es formarme, está bien, pero mi familia no come de los libros, no come de los apuntes que me das. Mi familia tiene que seguir comiendo. Y eso hubo un elemento que no se ha valorado y que no se ha tenido en cuenta, y que en otros países sí que se está promoviendo esa formación a través de estímulos de becas, a través de estímulos de poder mantener a tu familia, etcétera. Aquí creo que ahí deberíamos de plantearnos un elemento clave con respecto a ese target group. En el ámbito de la salud hay algo que es evidente, que manifiestan todos los estudios, ¿no? Yo no soy experto en salud, pero los gitanos y gitanas vivimos 10 años menos, tenemos una esperanza de vida 10 años inferior al resto de la sociedad. Y este era un elemento muy clave y tenía que ver con elementos de prevención. Creo que ha sido uno de los ámbitos de la estrategia más importantes y en los que más se ha avanzado. Y en el ámbito de la vivienda se hablaba de reducir el chabolismo y mejorar las condiciones de vida en la comunidad gitana. Cierto, pero nos hemos encontrado con una situación de falta de acceso a la vivienda, nos hemos encontrado con chabolismo vertical, que parece que eso no se está dando, y nos hemos encontrado que ahora mismo la sensación es que hay más segregación de vivienda que hace unos años. Es decir, que los barrios gueto cada vez son más gueto y que están más aislados y que tienen menos servicios, sobre todo vinculados a la crisis económica, ¿no? Respecto a los datos, ¿no? Aquí sí que me gustaría no pasar de largo, pero daros algunos elementos para que podamos debatir, ¿no? La estrategia planteaba 2 ámbitos de actuación muy potentes, ¿no? Que era el ámbito estatal, lo que gestionaba la Administración General del Estado, y después había otro planteamiento, sobre todo con Fondo Social Europeo, que lo gestionaban las comunidades autónomas, ¿no? Y después había una diferencia muy interesante, supongo que aplicando el punto número 2 de los 10 puntos de actuación con la comunidad gitana de la Comisión Europea, que diferenciaba entre acciones específicas de adaptación para la acción positiva o terceras acciones, ¿no? Y todo esto no se podía hacer sin la aportación del Fondo Social Europeo. Eso es una ayuda que tienen todos los Estados miembros y que verdaderamente ahí Europa sí que ha hecho un trabajo de intentar llegar a todos los estados y además con una acción específica. Y 2 elementos claves de actuación con respecto a todo el mapa de acción que se podía dar, que eran el de empleo e inclusión social. A mí me gustaría destacar 2 elementos. La escasez de inversión que ha habido en el tema de innovación, el 1,70%, que las acciones de igualdad y no discriminación se han quedado en el 6%, que se han implementado justamente en los últimos años, porque en los primeros no había. La cantidad de acciones que se han llevado para empleo juvenil, empleo y educación, que tiene cierta lógica, pero sí que me gustaría destacar vuestra atención en este quesito que hay aquí, que sale de un informe del Ministerio, informe de progreso del 2018, también está el de 2019, sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, y si lo veis, editado por el Gobierno de España. No es una cosa que yo me esté inventando para que nadie me pueda decir. Que es muy curioso porque de todas las acciones que se han hecho, las que están dedicadas específicamente y dirigidas a la población gitana son el 60%. Y después nos encontramos con un 40% que tienen que ver con adaptaciones a acción positiva, o con un 30%, que me parece un porcentaje importante, que va
a grupos vulnerables, pero no dirigida explícitamente a la población gitana, pero de la cual se beneficia en un porcentaje relevante. Bueno, es como, o sea, cuando algo cuesta mucho de explicar, como cuesta aquí, es que algo no está claro, ¿no? O sea, porque si fuese claro, sería más fácil de explicar. Lo que quiero decir con esto es que fijaros que de 100 euros invertidos, 60 han ido a política específica dirigida a la comunidad gitana y el 40% no. Y esto nos tendría que poner a pensar, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo es posible que cuando hay un plan, cuando hay una estrategia, cuando hay un mandato político de las instituciones europeas, cuando hay un montón de ministerios que están centrados en este planteamiento, y que hay un elemento clave que es el empoderamiento de la población gitana, nos encontramos con un 40% de acciones que, bueno, solo un 10% tiene que ver con estas de acción positiva, pero un 30% que tienen que ver, y lo digo directamente, con cultura de la pobreza. De esta manera es imposible que se puedan trabajar temas que tienen que ver con la no discriminación, con el empoderamiento de la cultura gitana más allá del folclore o del asimilacionismo cultural, y bueno, todo esto que ya comentáis. A mí este quesito que os planteaba aquí me parece como muy interesante para poder avanzar en el proceso de pensar de que algunas cosas deberían de cambiar, porque como decía Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Y ahora quería poner vuestra atención, o que si os apetece poner la atención, en un elemento que es exclusivo del Fondo Social Europeo y de dos programas operativos que se han gestionado durante el proceso 2014-2020. Aquí ha sido periodo de programación 2014-2020. Aquí sí que quiero prestar vuestra atención y que me parece espectacular, quiero decir, fijaros que en el presupuesto del 2018, según los datos del Ministerio, se han invertido 11 millones de euros en 4 programas operativos que tienen que ver con el programa operativo de inclusión social y el POSI es inclusión social y economía social, y el otro es el programa operativo de empleo juvenil. Hay 4 programas que son programas emblemáticos, programas, los flagship, ¿no? Los programas bandera, ¿no? Que dice la Comisión para el Estado español, y que, bueno, son los que tenéis ahí, y que esto está sacado del mismo informe que os comento, ¿no? Pues yo no lo voy a decir, ¿no? Pero ir a internet y mirar quién gestiona todos estos 4 programas. Yo solo os comento eso. Ir a internet y mirarlo, y es justamente lo que os decía al principio, ¿no? ¿Y significa eso que yo esté en contra de que esta dotación presupuestaria se haya localizado ahí? No, no significa eso. Yo creo que si alguien ha decidido que está ahí, que siga ahí, pero los programas operativos regionales entonces deberían de tener otros reglamentos, o los reglamentos para las acciones que se gestionan desde los programas operativos deberían de poder ofrecer la posibilidad a que otras entidades que no tienen presencia en 5 comunidades autónomas, que no tienen no sé qué, que no tienen no sé cuánto, también pudieran intervenir en ellos, porque si no, lo que estás haciendo es que a un grupo muy importante de entidades gitanas y sobre todo de federaciones territoriales, y yo defiendo una federación territorial y me toca hacerlo, esta carrera la empiezan 100 metros detrás del resto, de las mayors, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si luego haces un análisis y haces una acción simplista, 11 millones parece mucho, pero si se han atendido y se han entendido de manera eficiente, que esperamos que sí, a 10.000 personas, es una inversión de 1.100 euros por persona en un año. Quiero decir que tampoco es tanto, ¿no? Ya no me gusta la frialdad de los datos, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Pero aquí hay 2 elementos que me gustaría destacar. Por un lado, es que cuando la administración se le llena la boca y dice que ha invertido 11 millones de euros y te quedas impactado por los 11 millones de euros, cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo hemos llegado? ¿Qué tal? Siendo simplista, advierto que estoy siendo muy simplista en este momento con lo de los 1.100 euros, pero cuando vas a la persona, ¿no? ¿Cuánto ha recibido de inversión la persona que necesita más estímulos para llegar a la corriente principal, como ellos dicen, al mainstreaming tan famoso? Pues tampoco es tanto. Pero si además, y sin criticar, si además estos 4 programas están en manos de una sola entidad, pues ya
el efecto de poder hacer un buen reparto de los fondos europeos en todos los territorios y que lleguen a entidades que no tienen tanta estructura, es complicado. Con el reglamento actual os puedo decir que es muy complicado. Y repito, que no quiero que quede porque yo jamás ataco a nadie ni digo nada. Quiero decir, esto está así, que se siga manteniendo, que se siga haciendo. Aquí sí que voy a pasar de largo porque esto lo tenéis. Hay una cosa que sí que quería deciros, que no la tengo aquí, y es el ritmo de ejecución de los fondos europeos en España. Mirad, según los datos del Ministerio, en una presentación que hubo el año pasado, los fondos europeos del año que acaban el año 2020 se pueden ejecutar, como sabéis, hasta el 2023. Es lo que se llama la norma N+1 o N+2. Estos fondos están ya no otorgados y el Estado español los tiene, con lo cual, si no los ejecuta, los tiene que devolver. Y os digo, hace unos años hubo un tirón de orejas muy potente a una determinada comunidad autónoma en España por no saber ejecutar lo que tenía asignado cuando se estaban detectando un montón de necesidades y cuando había una presión pública muy grande diciendo, oiga, que aquí no está llegando esto y no se supo hacer porque no hubo flexibilidad en los reglamentos o porque no hubo interés. No lo sé. Como no lo sé, lo dejo ahí aumentado. Pero fijaros, tengo aquí los datos. El Ministerio dice, con el ritmo de ejecución actual, y esto lo leo de una presentación, se prevé su plena absorción en esa fecha. Es decir, que en el 2023 se habrán ejecutados todos los importes. Pero falta por ejecutar, por ejemplo, desde los programas regionales, 1.797 millones de euros. Y del programa operativo de empleo juvenil, de los tramos regionales, faltan por ejecutar 805 millones de euros. El total de lo que deben de ejecutar las comunidades autónomas, solo las comunidades autónomas, para la asignación del Fondo Social Europeo, son 2.602 millones de euros. Esto ya no son 11 millones, Y según el Ministerio, lo que no se ha hecho en los últimos 2014-2020 se va a hacer en el 2020-2023, según dice el Ministerio. Yo tengo muchas dudas de que tengamos esa capacidad, pero ojalá se haga. Y desde aquí hago un llamamiento. Es el momento de plantear nuevas formas de llegar a estos fondos, ¿no? Por comunidades autónomas, bueno, hay de todo, ¿no? No vamos a decir blanco o negro, pero bueno, las que tienen más población son las que más tienen. Por ejemplo, Madrid, Cataluña, Andalucía son las que más tienen y son las que han de ejecutar todavía más gasto. Ese sí que era un detalle que quería plantear. Luego, aquí no voy a entrar mucho porque son las propuestas de futuro que salieron en cuanto me habláis de los retos, ¿no? Que salieron de los grupos de trabajo del Consejo Estatal con respecto a tener en cuenta para para los 4 ámbitos de acción, ¿no? Por ejemplo, en educación se hablaba mucho de promover la parentalidad positiva, lo que os he comentado de los jóvenes y adolescentes al principio, ¿no? De adaptar los ciclos de vida, no olvidar a las personas que tienen más de 40-45 años, porque llega un tema de que todo lo que se tenga que hacer se va a tener que hacer a través de digitalización y ahí la comunidad gitana está englobada en lo que llamamos triple brecha digital, ¿no? La brecha del acceso a la conexión, ¿no? Que con la pandemia hemos visto que había un montón de necesidades, sobre todo porque los niños y niñas de determinados barrios y no podían seguir las clases y no podían seguir el ritmo educativo porque en casa no había internet y tenían que utilizar datos de teléfonos móviles y se acababan porque tampoco había herramientas suficientes para hacerlo. Quiero decir que a lo mejor había 5 niños, 4 niños en una casa y a duras penas había un ordenador y un teléfono móvil
y era imposible. Y tercera, y para mí la más importante, la brecha del conocimiento, y es que mientras los niños y niñas han estado durante el periodo de cuarentena en casa, ha habido un problema, una situación de estrés, y es que los padres y madres, que algunos habían abandonado el sistema educativo, no podían colaborar y ayudar a hacer las tareas como otras familias sí que podían por nivel educativo, y eso genera frustración y falta de interés, y por lo tanto eso no es importante, y ese niño y esa niña pierde o no puede seguir el ritmo de acción. El tema de la brecha digital es de obligado cumplimiento para mí. Esto es muy personal lo que estoy diciendo. O ponemos remedio ahora, o dentro de 5 años estaremos diciendo que los gitanos y gitanas no pueden acceder al mercado laboral porque no tienen competencias y habilidades en digital skills, y estaremos otra vez dándole la vuelta a lo mismo, ¿no? Creo que hay que trabajarlo. Una acción de mujeres gitanas, se trabajaba también el tema de inmigración. Bueno, había un poco de todo. Esto, como lo tenéis, no quiero entrar en ello. Este era el tema de acceso al mercado laboral, este es el tema de educación, y este es el de salud. Nada que no podáis ver y valorar en un informe, y no quería yo tampoco pararme en estas 4 slides en demasía. Si luego queréis que volvamos, pues volvemos y os lo planteo. Bueno, he acabado la primera parte de la presentación. Me quedan 2 más, y voy a intentar ir más rápido, si os parece bien. No sé si tenéis alguna pregunta en esta primera parte, o las hacemos todas al final, o no hay preguntas y sigo. No sé. Se van acumulando las preguntas, pero mejor termina. Si hay Vale, preguntas, fenomenal. lo que pasa es que nos vamos a comer demasiado tiempo. Son las 12 menos 20. Vale, Tampoco pues hacemos podemos una cosa. estar mucho más tiempo. Darme 5 minutos, voy rápido, y creo que es mucho más interesante responder a las preguntas que yo siga con la chapa, con perdón, ¿no? O sea, entonces voy a ir rápido, voy a intentar ser más rápido de lo que he sido hasta ahora. Creo que hay, no sé, yo quería dar lo mejor de mí aquí, Es o que sea, Pedro, con lo que has dicho, ya hay. pero bueno, esto, como dice mi mamá, hazlo bien que te vuelvan a llamar, hijo. Pues eso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a la segunda parte, el marco financiero plurianual 2021-2027, ¿no? Y yo aquí sigo siguiendo los informes y las presentaciones que han hecho en la Comisión Europea y en el Ministerio, para que no me digan que luego es que, claro, es que vemos la realidad desde nuestro punto de vista, etcétera. El reglamento de las disposiciones comunes cubre 8 fondos. Es verdad que de los 8 fondos, a la comunidad gitana, al pueblo gitano, los que más nos interesan son el Fondo Social Europeo, el FSE Plus, que es el nuevo elemento, y el FEDER, el Fondo de Desarrollo, Regional. El Fondo Europeo, el FEDER, tiene que ver con la inversión para que las regiones cada vez tengan, digamos, más servicios, y no haya desigualdad entre regiones, ¿no? Y el fondo, digamos, FEDER, regiones, Fondo Social Europeo, personas, haciendo una cosa muy sencilla y una cosa muy simple, pero no es tan simple, ¿no? FEDER también invierte en personas, Fondo Social Europeo no invierte en inversión, esto es cierto, pero hay posibilidades de trabajar en el Fondo Social Europeo. El Fondo Europeo Marítimo de Pesca, ni os lo comento. El de transición justa tiene que ver para que los estados vayan a una economía más verde, más sostenible. El Fondo de Asilo, Migración e Integración está muy centrado en todo el tema de la crisis migratoria que hay ahora mismo, sobre todo en el Mediterráneo. Yo hubiera quitado lo de asilo, porque el asilo en la Unión Europea, excepto algunas excepciones honrosas, España, vamos, no daba asilo ni aunque haya nunca, no voy a decir una palabrota, que estamos en hora infantil, pero es muy difícil que dé asilo. Lo de gestión de fronteras y visados no nos tal, y el Fondo de Seguridad Interior, mientras se siga habiendo espacio Schengen, y tampoco le afecta, porque tiene que ver más con acciones de radicalización, de posturas, etcétera. Sí que hay un elemento que quiero poner en vuestra mente,
dentro de las pocas, de que parece que el nuevo escenario puede ir a peor, parece que va a peor porque hay un recorte en Fondo Social Europeo muy importante, la categoría de regiones, ¿no? A ver si soy capaz de explicar esto. La Comisión Europea, la Unión Europea, cuando establece el convenio de colaboración, no se llama así, pero no me sale de otra manera, con el Estado miembro, no le da el 100%, no le dice, mire, yo le voy a dar a usted 5.000 millones de euros para el programa del Fondo Social Europeo y ahí va usted y se lo organiza. No, lo que establece son mecanismos de cofinanciación. Y entonces esto ha cambiado porque en el periodo anterior se hablaba de phasing in y phasing out o algo así, y ahora ha cambiado. Si os fijáis en los dos mapas, España, por ejemplo, ha empeorado y esto es malo, porque tiene que ver con el Producto Interior Bruto, con cuál es el Producto Interior Bruto de cada región, pero ahora tiene mucho más rojo, es decir, regiones menos desarrolladas y por lo tanto esas regiones reciben más ayuda. ¿Reciben más ayuda con respecto a la financiación? Sí, algo va por ahí, es algo, pero sobre todo reciben más ayuda respecto a los porcentajes de financiación. Y creo que esto es interesante, pues para los que estáis en la Comunidad Valenciana, para los que me estáis oyendo desde Andalucía, etcétera. Y aquí tenéis el mapa de cómo cambian. Fijaros que hay comunidades autónomas que pasan de transición, que era un determinado volumen de cofinanciación, a menos desarrollada. ¿Y esto qué implica? Pues mirad, implica algo que se debe utilizar a la hora de negociar con las administraciones públicas y de que las administraciones públicas sepan que nosotros lo sabemos. Eso significa que de un programa europeo, una comunidad autónoma que esté menos desarrollada recibe el 85% de la Unión Europea de financiación. Es decir, que si esto vale 100 euros, 85 los recibe de Europa y los otros 15 los tiene que poner de fondos propios. Eso pasa en las que pone menos desarrolladas. Sin embargo, las que pone más desarrolladas, por poneros un ejemplo, la financiación es menor, es del 40%. ¿Por qué? Porque quieren aplicar un principio de equidad y no de igualdad, porque, por ejemplo, Madrid o Cataluña o el País Vasco, su Producto Interior Bruto es mayor y entiende que pueden aportar más y que la financiación de la Comisión Europea debe de ser menor. Muy interesante la confinanciación de las ultraperiféricas porque está en el 85%. Os comento, las menos desarrolladas 85% de cofinanciación, las de transición 60%, las más desarrolladas 40%, ultraperiféricas 85% y las del futuro programa Interreg, que también es muy interesante, el 80%. Esto es clave a la hora de hacer estrategias para trabajar con el pueblo gitano y a la hora de intentar modificar los reglamentos, porque las inversiones de las administraciones públicas regionales serán menores dependiendo de la situación en la que se encuentren. Y es interesante plantearlo. El Fondo Social Europeo 2020-2027 tiene tres aristas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Primero, que fusiona proyectos, ¿no? Quiere simplificar, ¿no? Y mantiene el Fondo Social Europeo, la iniciativa de empleo juvenil, el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. Qué cosa más curiosa, ¿eh? ¿Os acordáis que antes había un 30% de acciones específicas, de acciones no específicas para personas vulnerables, pero de la que se aprovechaban? Decía así, no decía se aprovechaban, pero que intervenía más de un 20% de gitanos y gitanas. Oiga, ¿por qué lo mete usted ahí si resulta que en Europa existe un fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas? O sea, las personas desfavorecidas, trátela como personas desfavorecidas, invierta en ello y la política de acción hacia la mejora de la comunidad gitana, déjelo en comunidad gitana en acciones específicas. Y eso será un elemento de mejora por ambos lados, porque habrá personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y de pobreza que participen del programa general de FEAD y habrá otras que podrán entrar en las específicas de gitanos. No haga lo contrario, no coja parte del fondo gitano para hacer acciones no específicas. Y de verdad que no quiero ser populista con este discurso, o sea, me gustaría que nadie entendiera el comentario fácil y el populismo, pero es que cuando ves que existe un FEAD dices, uy,
tendríamos que hablar, ¿no?, con la Comisión Europea de ver cómo se hace eso. Y uno muy importante, y yo creo que se utiliza poco, quizá porque es difícil, y que yo creo que las administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales, no se atreven a ir a él porque no tienen partners de confianza, y hay que aprovechar el momento para que sepan que en la comunidad gitana a nivel local hay mucho partner de confianza. Es el programa de empleo e innovación social, el ISI, que tiene que ver con acciones de transformación incluso de barrios a través de meter comercio, incluir comercio de proximidad, acciones cooperativistas que mejoren los edificios. Bueno, esto es lo que pasaba en el programa anterior, pero que ISI, bien organizado, es una fuente de intervención muy, muy potente y con una financiación muy buena, y que además tiene que ver con lo que os he comentado antes, con una financiación que está rondando al 80%. Existen cuatro objetivos de actuación, que son empleo, educación y formación profesional, inclusión social y asistencia maternal. La asistencia maternal es nueva y estos tienen 11 objetivos. 11 objetivos que son bastante largos, no nos da tiempo, pero bueno, si alguien tuviera interés en conocerlos, yo le puedo enviar el booklet de la comisión, que además está en castellano y que ahí se distribuyen. Pero fijaros que volvemos un poco al anterior, ¿no? Empleo, educación, aquí tengo una falta de ortografía, perdonad, se me ha colado una C en vez de una A, educación y formación profesional, porque tiene que ver con las nuevas competencias de acceso al mercado laboral, sigue muy centrado en inclusión social y asistencia maternal. Y después tiene un elemento clave de concentraciones temáticas, es decir, vamos a poner la inversión teniendo en cuenta estas 4 áreas de actuación, estos 11 objetivos aplicados a estos programas, vamos a tener concentraciones temáticas, y para los próximos 6 años, que es el periodo de programación, existen estas concentraciones temáticas: empleo juvenil, inclusión social, lucha contra la pobreza infantil. Aquí aparece un nuevo mecanismo, un instrumento financiero muy interesante, que es la garantía infantil. Como había habido una garantía juvenil, se establece un programa muy potente de garantía infantil. La lucha contra la privación maternal, el aspecto de que muchas mujeres no quieren tener hijos porque no podrán tener cura de ellos, porque el sistema familiar no se lo permite, o incluso el sistema laboral, ¿no?, en el aspecto de que el sistema laboral no te permite que puedas faltar al trabajo. Bueno, se quieren hacer acciones de conciliación. Y una muy interesante, que yo creo que aquí debemos de estar atentos, que es que hay un porcentaje que es la de la capacitación de interlocutores y agentes sociales, que todavía no tiene un porcentaje de gasto definido, pero que creo que esta es clave para conseguir que entidades más locales, más regionales, si me permitís, autonómicas, poner el adjetivo que queráis, puedan mejorar sus competencias para acceder a los fondos europeos y para que te conviertan también en un interlocutor válido con la administración. Y ahí tendremos que estar atentos para que esto se invierta en eso y no se invierta en generar pues un programa informático para que todas las comunidades autónomas reporten la información de la implementación de la Estrategia Nacional de la Comunidad Gitana en el 2021, por ejemplo, ¿no? No digo que se esté haciendo, pero a lo mejor sí que se está haciendo. Y claro, si esto sale de este porcentaje de gasto, pues ya no le va a llegar a los interlocutores y agentes sociales, le va a llegar directamente a la administración. El 12,5% de gasto se debe hacer en empleo juvenil, el 25% en inclusión social, el 3% en privación maternal, que no lo he dicho antes, la privación maternal, los programas de privación maternal tendrán una financiación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón, del 90%, la lucha contra la pobreza infantil un 5%, que es mucho porque no tenía nada, y la innovación social un 5% de gasto con un 95% de cofinanciación. Como veis, es un panorama bastante amplio, bastante ancho. Esto que tiene que ver con el Fondo Social Europeo, voy acabando. Perdón, ¿qué es puedes especificar, porque me sorprende lo del 90%, lo de la privación maternal? Sí. ¿Puedes explicarlo? Sí, mira, la privación maternal es... pasan 2 cosas en Europa, bueno, 2, ojalá solo pasasen 2, pero la Unión Europea se está dando cuenta de que cada vez está envejeciendo más, que las mujeres llegan las tasas de natalidad son cada vez menores y que se sostienen gracias a la inmigración, a pesar de los discursos de algunas formaciones políticas
culpabilizando a las minorías y a la inmigración de muchas cosas. Y se ha dado cuenta de que se deben de establecer mecanismos en los cuales ser madre, ser padre, porque está vinculado al padre y a la madre, no está vinculado solo a la madre, aunque se le llame deprivación maternal, ser padre o ser madre no sea una, permitirme la expresión, digo carga, pero ser padre o ser madre es lo mejor y lo más bonito del mundo. Quiero decir, yo tengo 2 hijos y es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero en el día a día dejas de lado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas familias tienen que decidir si los dos trabajan o si pueden los dos trabajar o si uno se tiene que quedar o cómo son los permisos retribuidos, etcétera. Viene por esto, viene por aquí y se ha establecido una concentración temática y un elemento de acción justamente ¿para qué? Para promover que no se esté retrasando la edad en que las mujeres europeas son madres y tampoco se retrase el tema de no el número de hijos, ¿no? Sino la calidad con la que se puede educar y socializar, hacer crecer a los niños y niñas, ¿no? La calidad en cuanto a la presencia maternal, la presencia paternal, todo esto. Está ahora mismo en gestión, está en desarrollo. No sé si te he contestado, José Luis. Sí, sé lo que quieres decir. Sabemos, lo que pasa es que habrá que ver en qué tipo de proyecto se concreta eso. Efectivamente, y esa cómo es la será el duda. reglamento y a quién llegará y a quién no llegará. Correcto. Sobre todo, cuáles serán cómo será, sobre todo, si esto, porque hay una cosa que no he comentado, en las concentraciones temáticas no tienen gestión compartida o gestión directa o indirecta. Es cierto que luego sí. Lo que tienen la gestión compartida, gestión directa e indirecta son los programas. Creo que todo el mundo sabe lo que es la gestión compartida y la gestión directa. Si no, la explico en un minuto. La gestión compartida es aquella que se hace entre la Comisión Europea y se plantea entre la Comisión Europea y el Estado miembro. Y luego hay programas que solo hace la Comisión Europea, ¿no? Y que se gestionan directamente en Bruselas, por ejemplo. Digamos que presentan la solicitud a Bruselas, por decirlo de alguna manera un poco vulgar, si me permitís, ¿no? Bueno, pues esto se está valorando de cómo los programas de privación maternal, si van a estar en gestión compartida, que seguro que están en gestión compartida porque van dentro de los objetivos del Fondo Social Europeo, si esos van a tener programas operativos gestionados por la Administración General del Estado o va a haber programas operativos también vinculados a los ámbitos regionales. Bueno, es que ahora es el momento y ahora es el momento en que todo esto se discute y ahora es el momento de entrar en la agenda política, porque si ahora no entramos, cuando haya la revisión dentro de 3 años ya estará todo el pescado vendido, quiere decir, no habrá mucho que hacer y entonces habremos perdido todo un ciclo de financiación de la Unión Europea y bueno, pues en el 2027 ya nos volveremos a encontrar, pero creo que tenemos una oportunidad, creo que lo estamos haciendo, creo que para no haberlo hecho nunca nos estamos moviendo en buena dirección, aunque no llegaremos a los objetivos que creo que deberíamos de conseguir, pero yo creo que sí que se está haciendo, sobre todo en el tema del Consejo Estatal, sobre todo en el tema de que al final la Administración ha visto que tiene que escuchar a más de una organización o tiene que escuchar sobre todo a los que estamos cerca de los barrios. Que no digo que los otros no lo estén, Me vais a disculpar que interrumpa, pero el tiempo se nos echa encima, hay gente que quiere hacer preguntas. Pues acabo. Mecanismos de recuperación y resiliencia. No lo comento, pero esto es una oportunidad perdida porque esto ha ido solo para empresas, pero curioso, no se ha valorado nada de lo que es la venta ambulante y la venta ambulante son microempresas, le pese a quien le pese, y esto no ha podido entrar. Y lo que os comentaba de las 5 condiciones. Las primeras 5 condiciones para promover la participación de los gitanos y gitanas en el proceso de implementación son, la primera, paciencia. Paciencia porque acabamos de empezar. En cierto modo, la Administración no puede pretender que vayamos al ritmo de otros y hay un elemento que es vamos todos juntos y seguro que llegaremos más lejos. Negociación sin exclusiones. O sea, lo que no puede ser es que se hable o sea, no se puede plantear que si eres de una entidad X, Y o Z entras o no entras. Hay que ver cómo tenemos interlocutores que puedan llegar desde todos los ámbitos de actuación, de todo lo que es la familia
movimiento asociativo gitano, que no son solo las asociaciones, y que eso represente de verdad a la comunidad gitana. Y eso para mí es clave. Una regla del mínimo común. Yo creo que los 2 primeros años es empezar a poco plantear en qué estamos todos y todas de acuerdo, aunque algunos tengamos que desistir de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque eso nos hará avanzar después mucho mejor, porque tendremos una base sólida para ir trabajando. Algo que a la Comisión Europea le da mucho pánico, pero acción, error, reacción es una metodología de implementación de política pública y de proyectos que a veces es necesaria, y sobre todo cuando estamos en el proceso de empoderación. Lo que no se puede pretender es que no haya errores. O sea, los errores te ayudan a superarte y te ayudan a gestionar mejor las cosas. Y luego, una cosa que la Unión Europea plantea mucho en el marco teórico, y que luego cuesta mucho llevarlo a la práctica, ese que es el principio de subsidiariedad. Es decir, todo aquello que pueda hacer una entidad de ámbito más cercano al ciudadano, no lo hace una de ámbito superior. Os pongo un ejemplo. El principio de subsidiariedad es que, por ejemplo, el asfaltado de la ciudad de Burjasot, por decirlo de alguna manera, lo hace el municipio y no lo hace la administración autonómica. Pero en cambio la carretera que une Burjasot con Valencia lo hace la administración regional. ¿Por qué? Porque aplica principios de lo que está más cerca del ciudadano. O la biblioteca del municipio la gestiona directamente el municipio con colaboraciones de las diputaciones, etcétera, pero no la Administración General del Estado. Y aquí parece que bajar a principio de subsidiariedad cuando hablamos de comunidad gitana, no sé si es por falta de confianza, no lo sé, cuesta un poquito. Y luego, los 5 elementos de compromiso que se deben de plantear desde los poderes públicos, desde las administraciones, es: hay que simplificar los procedimientos, porque lo que no puede ser es que o eres un máster en gestión pública, o eres incapaz de presentarte a una subvención de la Unión Europea o incluso de la administración. Los procedimientos se tienen que hacer, que mejorar. La implementación ha de ser real y efectiva sobre el elemento de concentración temática. Esto que os comentaba de los interlocutores, ¿no? Que vayan los interlocutores y agentes sociales y no se disperse. Ha de trabajarse desde un proceso bottom-up, o sea, de abajo a arriba, no de arriba a abajo, porque si no, no has encontrado las necesidades. Es importantísimo que se modifiquen los reglamentos. Por ejemplo, en garantía juvenil. O sea, si en garantía juvenil la nueva estrategia plantea que uno de los objetivos principales y fundamentales es reducir el número de gitanos y gitanas que ni estudian ni trabajan en la Unión Europea, que es del 54%, creo recordar, y el problema no es que sea del 54%, que ya lo es de por sí, es que está 42 puntos por encima de la media de los ninis de Europa en la sociedad mayoritaria. Entonces, si no somos capaces de modificar los reglamentos, no va a poder haber muchos más interlocutores para poder gestionar garantía juvenil, y van a seguir gestionando garantía juvenil unas pocas organizaciones. Por ejemplo, y con todo el cariño del mundo, las cámaras de comercio han gestionado garantía juvenil y puede tener su lógica, pero las entidades sociales o tienes una estructura enorme o es imposible que gestiones garantía juvenil directamente como órgano intermedio. Por favor, unidad administradora del Fondo Social Europeo. Nos sentamos, buscamos un mecanismo de actuación para que desde una estructura como puede ser una federación de federaciones, como tenemos, se pueda plantear un programa operativo a nivel nacional que pueda ir en cascada a las entidades regionales y que se puedan implementar. Y sobre todo, y la última y para mí la más importante, el seguimiento y evaluación y actividad con carácter pedagógico y no carácter de fiscalización, el carácter de ser sospechosos habituales. Es decir, oiga, si yo le demuestro que la factura está bien gastada, que se ha implementado, que no sé qué, oiga, ayúdeme y no me fiscalice y que no tenga el miedo constante de que si me falta el documento X, Y y Z, voy a tener que devolver no sé cuántos miles de euros que ya habré gastado de manera eficiente, con lo cual no sé de dónde los voy a sacar. Pues ya está, ya he acabado. Bueno, pues Pedro, tengo aquí un par de preguntas que la gente va dejando en el escritorio. Por cierto, ya te llaman tío Pedro, que lo sepas. Madre mía, ya estoy más acabado que los pecos, como dicen los gachos. Bueno, pues Josué Navarro y Raúl Maya
hacen una pregunta que más o menos es la misma, así que la voy a fundir en la misma cuestión. Pedro, yo voy a ser políticamente incorrecto. Vaya. Sí, la Fundación Secretariado Jambo, perdón, Gitano, da un informe con datos totalmente falsos. Ojalá fuesen reales, porque según ellos estaremos los gitanos mejor que el resto de la sociedad. ¿Qué podemos hacer las 20 organizaciones gitanas que sabemos que esto es una falsa? Porque hasta la fecha, para el gobierno, lo que vale es lo que la Fundación, la FSJ, perdón, G, es lo que vale y cuenta. Bueno, wow. Yo Mójate. a ser pedagógico y no pasional. No, no. No, porque ya pasional ya lo habéis sido, entonces vamos a poner puntos y contrapuntos. Con respecto a los datos, os lo he comentado antes, he intentado ser muy prudente, o sea, he intentado ser muy prudente y no me meto jamás en corral ajeno. Y además yo he estado en ese corral, con lo cual sabéis bueno, que tengo a gente que cambian un montón allí dentro. Pedro, pero es que lo que llamamos corral ajeno es nuestro corral, Sí, pero del cual se entiéndeme, han Carlos. apoderado otras gallinas. Vale, pero ahí, ahora entonces ahí con eso te contesto pasionalmente. Lo he dicho en toda mi intervención. Yo no estoy en contra, o puedo estar en contra, de que, bueno, los 11 millones, ¿no?, que han salido de los programas operativos, que si habéis buscado en Internet ya habréis visto quién los gestiona, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra batalla también. Quiero decir que los derechos se conquistan, ¿no? Y los derechos se conquistan, pues yo no sé si os ha servido de mucho la explicación que os he hecho, pero yo creo que este es el camino. El camino es demostrarle a la administración pública que hay un montón de gente mega preparada, que no tenga miedo en en invertir en ellos y en lo que le estamos proponiendo, porque sabemos gestionar eso con la misma eficiencia, la misma eficacia que otras organizaciones. Y eso ayudará a plantear, entonces, cuando salgan los informes, ayudará a poner en evidencia dónde está la información A y la información B. Porque al final, uno de los problemas que hay, mira, yo estuve en Helsinki antes de la pandemia, estuve allí y representaba al ministerio, ¿no? El ministerio me pidió, por favor, Pedro, ves allá porque hay que... Y era curioso que el Consejo de Europa, la información que tenía de los informes era todo de una entidad, no del ministerio. Y claro, pues yo llamé al ministerio y digo, oye, mira, que me dicen aquí que tal. No, eso no puede ser, no sé qué. Claro, cuando yo hago esa llamada y digo, oye, mira, es que aquí dicen que el informe de esta entidad dice no sé qué. No, eso no es de la entidad. Esto yo te lo paso y tal. Cuando generamos ese proceso de poder hacerlo, llegaremos. Y sobre todo, y muy importante, porque no quiero dejar de responderlo, porque si me habéis hecho la pregunta directa, yo tengo que saber responderla. Aquí la clave está en cambiar los reglamentos. ¿Por qué? Porque los reglamentos de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo benefician a aquellas entidades que son de ámbito estatal, que tienen una representación en más de 5 comunidades autónomas, etc. ¿Y quién me dice a mí que una entidad como ese tipo de entidad es más eficiente que la Federación Maranata, que la FAGIC, que FAGA? ¿O quién me lo dice? Porque hasta la fecha yo no he podido, FAGIC no ha podido acceder a esa liga, no ha podido entrar en esa misma acción. Entonces, habilitemos esa posibilidad y veamos los resultados. Y seguro que hay sorpresas, en positivo y en negativo, pero yo creo que muchas más serán en positivo. Y yo sí que estoy en desacuerdo en la concentración de programas y en una cosa que no nos permite la equidad. Y es decir, vamos a ver, si una entidad de ámbito estatal se presenta, tiene un programa operativo tipo Acceder, por ejemplo, que es el programa pluriregional de lucha contra la discriminación, y se presenta en Cataluña o se presenta en Valencia, ¿no? Y el gobierno autonómico y local le cofinancia, después se presenta también a los programas operativos de ámbito regional, ¿no? Con lo cual, yo no puedo presentarme al programa operativo nacional porque soy regional. Entonces, ahí estamos en desventaja. Además de
de que cuando hay una donación de Telefónica, parece que solo hay una entidad a la que se le puedan donar ordenadores o Televisión Española. Bueno, eso es porque tienen sus departamentos de fundraising, sus departamentos de comunicación, son extraordinarios y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Pero Pedro, hay también que llegar. hay, Dime. también hay otra pregunta que esta no quiero dejar de hacerte porque Venga, te va a hacer gracia. Te la hace Tania Navarro, que sí, no sé qué edad tendrá, y te dice, gracias, tío Pedro, vale. por tu interesante presentación, por lo que has comentado respecto a la vivienda. Entonces, en lo referido a la vivienda, en lugar de avanzar, resulta que estamos peor que los barrios gueto. Ahora están más excluidos que antes. Sí, lamentablemente sí, Tania. Sobrina, te voy a llamar sobrina, aunque no estoy acostumbrado. Sí, sí, sobrina, esto lo dicen todos los informes. Se ha radicalizado, ¿no? En los lugares donde ha habido más exclusión, en algunos barrios, se ha radicalizado y sobre todo no nos ha venido nada bien el COVID, ¿no? En el COVID, porque existe la crisis del ladrillo, que se puede decir, es decir, la situación en la que se encuentran las viviendas, pero luego existe el drama social que hay detrás de las paredes, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando yo hablaba de chabolismo vertical, es que pero bueno, desde la FALIC, pero seguro que desde todas las entidades que trabajamos en este tema, lo hemos descubierto, ¿no? Algo que ya intuías, pero que bueno, que no salía a la luz. Cuando tú llegas y dices, oye, ¿los niños y las niñas pueden seguir el colegio? No, no pueden. ¿Por qué? Porque no tenemos ordenador, o el ordenador que tenemos hay uno y somos cuatro. ¿Y tienes conexión a internet? ¿Conexión a qué? Pues, a veces hay uno que le puedo coger la conexión a internet, pero tal. ¿Tenéis datos? No, no, no tenemos datos, no sé qué, no sé cuánto. El drama que hay detrás, o por ejemplo, la FAGIC, que nunca lo había hecho, que siempre ha sido una entidad muy de presión, de lobby, tuvo que remangarse y repartir comida en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos en 27 barrios de toda Cataluña porque era lo que en ese momento se necesitaba. O sea, mientras otros hacían encuestas y llamaban qué necesidades tiene usted, nosotros ya habíamos detectado, porque estamos en los barrios, que los vendedores y las vendedoras ambulantes no podían salir, que había barrios en los que los ERTES habían ahogado y que las administraciones no tenían el ritmo de compensación de ayudas que decían que iban a tener. Y había gente que durante 3 meses estuvo sin recibir ni un céntimo de euro. Y las necesidades están ahí. Y repartimos comida, más de 14.000 kilos de comida que repartíamos cada 15 días, ¿no? A mí lo que más me impactó, y lo digo y me emociono, fue ver cuando una gitana vieja se me echó a llorar dándome las gracias por la comida que le habíamos dado. Y mira, yo he estado en un montón de países, he trabajado para instituciones internacionales y eso fue lo que a mí me dijo, vale la pena hacer esto. O sea, no todo el resto. Eso fue lo que me dijo, vale la pena seguir en la batalla, vale la pena seguir en la lucha porque es necesaria. Bueno, pues estaríamos horas y no hablo con rintintín, lo digo muy seriamente, estaríamos horas escuchándote, Pedro, pero el tiempo se nos echa encima y tenemos que dar paso al siguiente conferenciante, que es Bruno González. Sí. Yo he sido el telonero del figura, ahora viene uno muy bueno, ¿eh? Hombre,